Perfecto. Bueno, vamos a seguir repasando un poco la situación que estamos analizando y que hablábamos en el principio del programa, de la situación que vive la Argentina en este momento. Vamos a hablar con el doctor Martín Ochman, médico infectólogo del Hospital Rivadavia y coordinador de la red de infectología de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, buenas tardes. Pablo de Dion y equipo saludan aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con vos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. Eh, Repasábamos recién los números de las últimas horas y evidentemente estos contagios de 21.000 y pico es un número alto porque los sábados y los domingos en general vemos números más bajos y se establecen un récord, ¿no? 21.220 casos para un sábado es alto. La verdad que sí, ¿no? La verdad que, bueno, seguimos siempre igual, ¿no? En una situación muy compleja, con muchos casos. Es verdad lo que vos decías, siempre ese número de casos depende de la carga y el fin de semana la carga disminuye, Ujú. pero realmente estamos preocupados porque el número el ascenso de la curva, la cinética de ascenso de la curva y este número tan alto que parece haberse estabilizado allá arriba, Sí. la verdad que nos preocupa. Ahora, ese es el elemento que se dice cerca del ministro Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, que es que la ciudad estaría estabilizada en un número alto, pero estabilizado. ¿Ustedes ven esto? Es lo que, mire, siempre es muy difícil analizar las cosas mientras están pasando. Nosotros Ujú. estamos viendo que ya hace un tiempo el número es muy alto de casos nuevos, la mortalidad es cada vez mayor, Claro. eh, y vamos a ver si esto en realidad lo vamos a ver en una semana, ¿no? Si realmente estamos con los números estabilizados o no. Ahora, a mí me preocupa que si los casos están estabilizados en esta magnitud, la situación va a ser cada vez más complicada porque es un número realmente muy alto y el sistema de salud está realmente al límite. No sé cuánto tiempo más, digamos, una mínima suba más, probablemente ponga las cosas en otro contexto. Así que me parece muy difícil saber si se están estabilizando los casos o no, y sobre todo un fin de semana, ¿no? Martín, Natalia Donato te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y qué está pasando con los jóvenes? Porque hemos escuchado que las nuevas cepas están afectando más a los jóvenes, incluso vimos esta semana en el Gutiérrez tengo entendido, o en el de niños, ya no me acuerdo bien, muchos niños internados por COVID. Mira, no queda claro, la verdad que todavía no hay nada que claramente compruebe que estas cepas atacan más a los jóvenes. Sí, está muy claro que en la genética de aumento de casos de este nuevo pico es a partir de los menores, ¿no? De los menores de 20, de 0 a 9 y de 9 a 19 son las poblaciones que en proporción más aumentaron. Siempre hubo internados de esas edades, lo que pasa es que si aumenta mucho la proporción de casos, los internados obviamente van a aumentar más. No hay datos, yo los estuve buscando y no los tengo y no los pude conseguir, de internados sobrediagnosticados, porque ese sería un dato muy importante para poder decir que tal vez estas nuevas cepas tengan alguna incidencia. En el mundo se vio lo mismo, se vio que esta nueva última ola que pasaron en Europa y ahora en Sudamérica fue a partir de los más chicos, pero en realidad también se sabe que el comportamiento social de esos grupos de edad es distinto al comportamiento de los mayores, y también tenemos que hablar de las vacunas. Acá ya estamos hablando de los grupos de más edad, donde se ve una disminución en la proporción de crecimiento de casos. Entonces me Ahora, parece que hay doctor, varias cosas que analizar. Sí, perdón. en el caso de los chicos internados, corríjame, yo lo escuchaba el doctor Eduardo López del Hospital Gutiérrez hoy a la mañana, en otra radio, y él decía que los chicos internados con COVID son chicos que por ahí ya tenían alguna, lo que se dice, comorbilidades. Entonces eh, que en esos casos lo que prefieren necesitan es tenerlo internado para tenerlos muy monitoreados. No es que chicos que no tienen ningún problema de salud terminan internados por COVID. ¿Es así? ¿Qué referencia tiene usted? Nosotros sabemos que esta enfermedad ataca de una manera más agresiva a la gente que tiene algún problema de salud o Ujú. los mayores de 80, de 70 y 60 en ese orden, pero también siempre se habló que las personas, ya sean chicos o adultos con comorbilidades, o sea,
con alguna enfermedad más que le pueda dar inclusive alguna alteración en su probabilidad de defensa, como los inmunocomprometidos, tiene más riesgo. Y eso se ve en todos los grupos. Eso no cambió, siempre fue igual. Lo que pasa es que antes, es importante esto aclararlo, porque por ahí es medio confuso la percepción que se tiene. Antes había menos casos en chicos y menos casos en adultos en proporción. Ahora hay un gran aumento de casos, que a diferencia del año pasado fue bastante violenta, bastante pronunciada la subida, a expensas de ese grupo. Entonces, si yo tengo el 10% de 10 va a ser 1, si yo tengo el 10% de 1000 van a ser 100. Eso es lo que aparentemente está pasando. Digo eso porque no hay ningún trabajo científico que compruebe que las nuevas cepas tienen más incidencia en los jóvenes. Entonces, no está descartado, pero tampoco lo podemos asegurar. Sí, claramente hay un aumento proporcional mayor de casos en los más chicos. Doctor, ¿qué tal? Gastón Leturia. Hola, ¿cómo estás? Respecto a los que, bueno, ya llevamos tanto tiempo con esto, que hay algunos casos de personas que incluso se han reinfectado o han tenido 2 veces el virus. ¿Qué escenario hay respecto a eso? No para alarmar, pero bueno, por supuesto que se sabe, hay que seguir cuidándose, más allá de que lo haya ya superado, etcétera. ¿Qué hay científicamente respecto a esto de reinfectados de coronavirus? Bueno, la verdad que es muy difícil, ¿no? Porque es uno de los temas grises que tenemos. ¿Por qué? Primero, porque los casos de reinfección realmente comprobada por genotipificación, y esto es, nosotros tenemos que saber si hay una segunda infección por una cepa distinta, son muy pocos en el mundo, realmente demostrados y publicados, ¿sí? Nosotros tenemos una de las dificultades diagnósticas que tiene este virus, es que la persistencia de la PCR, que es la técnica que se usa para el diagnóstico mediante los hisopados, puede ser de varios meses, que no significa que el paciente contagie por varios meses, sino significa que la técnica de laboratorio puede captar algunas partículas virales no infectantes por mucho tiempo. Entonces es muy difícil realmente saber si la gente que tiene COVID diagnosticado con síntomas hoy, que en 2-3 meses empieza con síntomas, se la hisopa y da positiva, tendríamos que hacer una genotipificación para estar seguros que eso es una reinfección. Tendríamos que ver otra cepa. Y eso no se hace siempre, así que es muy difícil llegar a esa conclusión. De todas maneras, el otro tema que es importante también es el tema de las vacunas. Nosotros sabemos que las vacunas, la eficacia de las vacunas, todos los 90% de las que tanto se habló, 80, 70, todos los porcentajes que se dieron de las vacunas tienen que ver con los casos moderados, severos y graves, y no se buscó los casos oligosintomáticos o los casos asintomáticos. Entonces, en ambos casos, las personas que tuvieron COVID o las personas que estuvieron vacunadas, todavía, al haber una alta circulación viral en la comunidad, todavía deben permanecer con los mismos cuidados de antes. Eso es muy importante. No podemos avanzar más en el caso de la reinfección porque no hay nada científicamente comprobado ni clara, digamos, está científicamente comprobado que que existe la reinfección, pero realmente parece ser en muy poco número porque hay muy poco publicado realmente comprobado, pero no podemos descartar nada en este momento. Doctor, con respecto al análisis de anticuerpos, ¿no? Que en algunos casos, bueno, gente que ha tenido COVID se lo ha hecho, incluso gente que se ha vacunado se ha testeado también con ese análisis y ha resultado, en algún caso tengo un conocido que le dio que no tenía anticuerpos después de estar vacunado con las 2 dosis. Y de hecho yo tuve COVID y me recomendaron a mí no hacérmelo porque no había mucha información al respecto. Como que a veces te puede dar que no te... O sea, ¿qué se sabe de eso? ¿Se recomienda hacer ese estudio o no? La verdad es que es una buena pregunta porque todo el mundo lo hace. A mí me consultan resultados de ese tipo varios por día. Y la verdad es que no está externalizado qué valor tiene eso. ¿Por qué? Porque la cinética del comportamiento de los anticuerpos no es tan lineal, ¿no? Y la inmunidad, o sea, las defensas que nosotros tenemos, no solamente son los anticuerpos. Entonces, muchas veces las vacunas o los virus mismos producen anticuerpos que bajan rápidamente, y eso es variable, pero queda
para explicarlo en forma general, como una memoria. Queda como una memoria en el sistema inmune que, por más que los anticuerpos sean muy bajos o no se encuentran, al tener contacto con el virus de vuelta, suben de una manera muy importante y lo logran contener. Por lo tanto, ese valor que aparece en anticuerpos, que miden inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, no tienen correlación real con la probabilidad de tener defensas o no. Mucha gente O sea, no te marca mucho, o sea, no, en definitiva es un poco lo que me dijeron a mí, no tiene demasiado sentido hacerlo porque no te dice mucho. La verdad que no tiene, es así, es exactamente así, y nos pasa lo contrario, ¿no? Nos pasa a la gente que tuvo COVID, por ejemplo, que se hace esos análisis de anticuerpos y les da positivo, o le da un valor mayor al valor de corte que tiene ese laboratorio, que tampoco está muy estandarizado, y creen que no se pueden volver a contagiar. Y tampoco es así. Entonces, no se recomienda hacer, la verdad que trae más confusión. La gente que se vacunó, se está vacunando depende de la vacuna, con una eficacia relativa siempre mayor del 50% de la primera dosis, mayor casi del 60%. Entonces, que se queden tranquilos, que inmunidad, la posibilidad es que la tengan, pero igual deben cuidarse, igual deben protegerse, porque sobre todo pueden contagiar a los demás siendo asintomáticos. Hay casos de gente vacunada con 2 dosis que está internada en terapia intensiva también, porque la vacuna no tiene el 100% de rendimiento nunca. Entonces, cuando muchísima gente esté inmunizada con la vacuna, ahí vamos a poder relajarnos, porque lo que vamos a haber logrado mediante eso es lo que conocíamos antes como inmunidad de rebaño, es que al todo el mundo tener alguna respuesta de anticuerpos, el virus va a disminuir mucho su circulación. Eso es importante también entenderlo. Doctor, a ver, estamos en una situación en la que quizás mañana hay nuevas medidas o el lunes, o sea, es cuestión de día a día. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Habría que volver, parece como imposible, a una fase de marzo del año pasado, una fase 1, pero volver a cerrar fuerte un par de semanas? ¿O cree que estas medidas actuales, en el tiempo, en los 10 días que queda, pueden lograr un efecto positivo? Bueno, realmente es una cuestión de creencia, ¿no? De lo que uno cree que va a pasar en el futuro. La verdad es que yo creo que la circulación debe disminuir. Realmente nosotros vemos en Ciudad de Buenos Aires que durante el día, hasta las 20 horas, la circulación es muy intensa en la ciudad, la ocupación del transporte público es muy intensa, yo veo los colectivos con gente parada bastante, vemos las imágenes de los trenes. La verdad que si con una situación como la que tenemos, la cantidad de casos por habitante, las camas ocupadas en el sistema de salud, me parece que estamos ante una bomba de tiempo, realmente. Y yo creo que deberíamos tratar de restringir lo máximo posible la circulación, identificando bien cuáles son las actividades realmente esenciales y cuáles no. Y entiendo que mucha gente la pasa muy mal y mucha gente la va a pasar mal, porque el tema económico es muy importante, hay gente que necesita salir a trabajar para comer, hay negocios que necesitan abrir para no fundirse, todo eso es muy importante, pero la verdad que la situación en el sistema de salud, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y las demás provincias, les digo porque hablamos todos entre nosotros, están muy cerca del límite, y no está bueno llegar a situaciones en las que vimos por ahí por televisión, de otros países, de gente que no se puede atender, y no llegan ni siquiera a hacer mentira en el sistema de salud. Hoy estamos muy cerca de eso. Entonces, mantener esta circulación para mí es muy peligroso. Realmente creo que estamos ante una bomba de tiempo. Doctor Manrique Hochman, médico infectólogo del Hospital Rivadavia, le agradecemos mucho este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio con Vos, muy claro. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer una ronda y después voy a hacer una mención más a esto que decía el doctor respecto al tema de las restricciones y lo que se puede venir en los próximos días. Ya venimos. Radio con Vos. 89.9. 89.9.